Convertido en huracán categoría 2, John avanza hacia las costas de Oaxaca y Guerrero. Se espera que toque tierra en cualquier momento en territorio mexicano. Con reglas a medias y muchas dudas sobre su costo, dan banderazo en el INE al proceso para elegir dentro de 9 meses a jueces, ministros y magistrados. Una vez resuelto el cambio de dirigencia en Morena, toca el turno al Partido Acción Nacional. Esta noche en el estudio, Adriana Dávila, aspirante a dirigir al PAN. Llega a Sinaloa otro centenar de soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército para contener la ola de violencia por la guerra entre chapitos y mayitos. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de Selene Flores, le agradezco su atención y vamos con la información del día. Apenas en 24 horas, una depresión tropical en el Pacífico se intensificó y se convirtió en el huracán John. Este fenómeno ya es categoría 2 y se ubica frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, al sur de Punta Maldonado y al suroeste de Puerto Escondido. Según el Servicio Meteorológico Nacional, de mantener la trayectoria actual, se espera que el centro del huracán John toque tierra entre Pinotepa Nacional, allá en Oaxaca, y Copala, en el estado de Guerrero, entre las 21 horas de este lunes y la 1 de la mañana del martes, es decir, dentro de un rango de más o menos 4 horas. A su paso, John va a provocar además lluvias intensas y vientos muy fuertes de hasta 195 kilómetros por hora, así como oleaje elevado. Protección Civil emitió una alerta para las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por ello, vamos a enlazarnos a estas entidades para saber cuál es la situación a esta hora, en este momento. Y voy a saludar primero a mis compañeros y después iré platicando uno a uno con ellos. En Oaxaca se encuentra Omar Gasca. En Guerrero, mi compañero Javier Trujillo. Y en Chiapas, Jonathan González. Compañeros, buenas noches. Y empezamos contigo, Omar Gasca, allá en Oaxaca. ¿Cómo están las cosas? Gracias, Roberto, muy buenas noches. Están habilitados alrededor de 100 refugios temporales. Sí. Albergue en el transcurso de las próximas horas. Hablamos de 11 municipios costeros, desde Santiago Tapextla, pasando por Pinotepa Nacional, San Pedro Tututepec, San Pedro Mixtepec, hasta llegar al municipio de Santa María Huatulco. Son en total, de acuerdo con información que nos proporcionó personal de Protección Civil del estado de Oaxaca, 100 albergues que están disponibles, aunque todavía no se han requerido de estos servicios. Y como lo apuntabas, la trayectoria hasta ahora del sistema del huracán categoría 2 se mantiene hacia la zona de Pinotepa Nacional. La lluvia en Pinotepa Nacional en estos momentos continúa, es una lluvia de regular intensidad, de forma intermitente. Lo mismo ocurre en la zona de Puerto Escondido, al igual que en Huatulco, donde hemos tenido lluvias en el transcurso de todas estas últimas horas, prácticamente desde la madrugada, lluvia intermitente que no ha causado mayores afectaciones. Todavía no se reportan cortes a la circulación vehicular, aunque sí se registran daños en algunas carreteras. La carretera federal 175, que enlaza a la capital del estado con Puerto Escondido, una carretera que en los últimos días ha reportado tránsito intermitente derivado de los múltiples derrumbes, continúa todavía abierta la circulación, aunque hoy nos explicaba el coordinador de Protección Civil del estado de Oaxaca que se prevé que mañana se cierre o en el transcurso de la madrugada se cierre esta vía de comunicación por razones de seguridad para evitar algún deslizamiento, dado que se pronostican lluvias de pues más de 250 milímetros al día en el acumulado durante 24 horas. Los puertos de Santa Cruz, Huatulco, de Puerto Escondido y de Puerto Ángel
continúan cerrados a la navegación y las clases de igual manera se suspendieron, una decisión que se tomó hoy en el seno del Consejo Estatal de Protección Civil hasta nuevo aviso, al igual que los servicios médicos. En el caso del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el centro turístico de Santa Cruz Huatulco, decidió restringir los servicios médicos para atender posibles contingencias o pacientes que requirieran de una atención. De tal forma que pues es la situación general que hay hasta ahora. Continúan estas lluvias, pero se mantiene todavía el tránsito vehicular en las diferentes carreteras. No se reportan ríos desbordados, aunque sí se ha incrementado el nivel de algunos afluentes, y se espera que en el transcurso de esta noche, madrugada, pudiera darse la evacuación de la parte baja de Pinotepa Nacional, este municipio donde se espera que en el transcurso de las próximas horas impacte el huracán John categoría 2, Roberto. Pues muchas gracias, estamos pendientes. Mucha suerte allá a los paisanos de Pinotepa Nacional, donde posiblemente sea la zona de mayor impacto. Así que estamos pendientes. Omar, teníamos programada una llamada, un enlace con nuestro compañero Wilmer López, que se desplazó precisamente hacia Pinotepa Nacional. Perdimos ya la comunicación con él por la situación del clima, pero bueno, pues allá suerte a Wilmer, suerte a Omar, suerte a todos allá en Oaxaca. Ojalá funcionen las previsiones. Y vamos ahora al puerto de Acapulco con Javier Trujillo. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas allá ahorita? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Te saludo precisamente desde el puerto de Acapulco. Pues decirte que solamente hay un intenso viento, no hay lluvias, no ha llovido prácticamente en el puerto de Acapulco. Sin embargo, déjame decirte que la situación preocupante para las autoridades del gobierno de Guerrero es precisamente la región de la Costa Grande, y para las autoridades municipales, el puerto de Acapulco. Son 9 municipios en la región de la Costa Chica del estado, las que tienen en alerta máxima las autoridades. Han desplegado personal para los diversos municipios, particularmente de Copala hacia Marquelia, Ometepec y Coatimicuilapa, que serían las zonas que pudieran ser impactadas por el huracán que ya es categoría 2, John, que pasó muy rápido de tormenta tropical a huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Se ha desplegado personal de protección civil, también personal médico a los diferentes hospitales y centros de atención médica en la región de la Costa Chica. Las autoridades han manifestado que están desplegando diferentes cuerpos de seguridad para tratar de evitar que haya actos de rapiña como se presentaron hace casi un año en el puerto de Acapulco por el huracán Otis. En el puerto de Acapulco no es diferente la situación. La alcaldesa desplegó un operativo especial para el puerto de Acapulco con la finalidad de evitar que se cometan actos de rapiña, como ocurrió durante el huracán Otis. Esto a petición de los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, la Canaco, y el secretario de Seguridad Pública desplegó ya un operativo para tratar de evitar que ocurran hechos delictivos como estos que te comento. También se hizo un recorrido por parte de la alcaldesa, que menciona que había 75 refugios temporales o albergues, pero de estos nada más están funcionando 35. Hoy revisaron para saber si efectivamente estos se encuentran en condiciones óptimas para poder albergar a la gente. Se espera que la lluvia llegue poco después de las 4 o 5 de la mañana, por lo que han informado hasta este momento las autoridades. El sistema de protección civil del municipio se encuentra desde ayer prácticamente desplegado en las diferentes áreas, 29 áreas del puerto de Acapulco, con la finalidad de atender de inmediato lo que se pueda realizar en caso de que haya alguna contingencia por los vientos o las lluvias. Roberto, es lo que tenemos hasta este momento. Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues efectivamente estamos casi a 12 meses, casi a un año de la experiencia de Otis. Ojalá no se repita nuevamente allá en la costa de Guerrero, como lo mencionas. Gracias, Javier. Y vamos contigo, Jonathan González, allá en Chiapas. Pues ahí sí les está lloviendo. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Efectivamente, pues aquí ya las primeras nubosidades por el fenómeno natural ya están prácticamente pues provocando estas lluvias fuertes aquí en la región metropolitana, pero también en la región de la costa y Soconusco. Sin embargo, al menos aquí en la capital chiapaneca, pues también en la zona baja
al poniente de la ciudad, pues ya uno de los ríos, el río Sabinal, pues ya se ha salido de su nivel, de su cauce, esto en estos últimos minutos. Ya las autoridades de protección civil pues ya han comenzado a prestar atención a esta población que ha sido pues de alguna forma afectada. Decirte también que al menos aquí en Chiapas son alrededor de 11 municipios que se encuentran en la costa Soconusco, los que se mantienen una vigilancia permanente tras el anuncio del impacto del huracán John en categoría 2, y las autoridades pues ya también han habilitado alrededor de 100 refugios temporales en algunas escuelas, algunos centros educativos, así como en algunas canchas deportivas. Ahí ya se mantiene esta vigilancia. También el día de hoy las autoridades hicieron el llamado para que los comités de protección civil municipal y comunal pues también mantengan esta vigilancia, y en dado caso pues que sea necesario la evacuación de las personas. Al menos en Puerto Chiapas también ya se restringió la navegación a los pescadores y pues también algunas embarcaciones. Mientras tanto, en Tonalá pues también ya se colocaron estas banderas amarillas en las playas de Puerto Arista y Boca del Cielo para evitar que los bañistas y que algunos turistas que se encuentran en la zona pues también pues ingresen al mar para evitar justamente alguna pérdida humana o algún accidente de este tipo. Sin embargo, pues bueno, las lluvias también ya se han hecho presentes, como ya lo mencionábamos, y las autoridades pues han manifestado a la población que eviten cruzar los ríos, cruzar los arroyos, porque precisamente pues es en este tipo de sitios donde se dan este tipo de accidentes, y como el que ocurrió precisamente el fin de semana, donde una menor de edad pues fue arrastrado por las corrientes de un río al intentar cruzar. Y bueno, Roberto, pues esto es lo que está pasando aquí en el estado de Chiapas. Pues vaya imágenes que nos mandaste, Jonathan, se ve ahí más duro incluso que en Oaxaca y en Guerrero, pero pues estamos pendientes también. Mucha suerte también allá a los paisanos chiapanecos. Gracias a mis compañeros Omar Gasca allá en Oaxaca, a Javier Trujillo en Acapulco, Guerrero, y a Jonathan González allá en Chiapas. Gracias por sus reportes, estamos pendientes de cómo evoluciona este fenómeno. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente, Roberto, muy buenas noches. Bueno, vamos a otros temas. Esta tarde un grupo de estudiantes normalistas de Guerrero arrojaron petardos, se hicieron pintas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, ubicadas sobre la avenida Bucareli, aquí en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de las instalaciones de Milenio. Esto durante un mitin organizado por familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dentro del marco de los 10 años. Se cumple ya una década de la desaparición en 2014 de estos chicos. Tras cerrar la avenida Bucareli, elementos de la Guardia Nacional efectuaron un operativo en la zona y blindaron el inmueble. En temas de inseguridad, esta madrugada en el municipio de Tula, Hidalgo, se reportó un nuevo intento para tomar la planta cementera Cruz Azul por parte de un grupo de hombres armados que llegaron en 4 autobuses. En medio del intento de toma se desató una balacera entre los encapuchados y cerca de 500 trabajadores que estaban dentro de la fábrica, dejando varias personas lesionadas, más de 100 detenidos. Después de los hechos se aseguró uno de los autobuses, mientras que la fábrica permanece resguardada por trabajadores de la cementera. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, llamó a los 2 grupos de corporativos de la Cruz Azul que mantienen una pugna legal por el control de esta planta cementera en Tula a resolver el conflicto. Es un conflicto entre particulares. Son más de 700 cooperativistas. No es un conflicto entre la empresa y el gobierno.
Y en Ciudad Obregón, donde en al menos 8 colonias ocurrieron ayer varios enfrentamientos a balazos que derivaron en la detención de un presunto criminal, mientras un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevolaba la zona. Esto ocurrió ayer. Están agarrando aquí en la Villa del Rey, plebes, la machita. Hoy el fiscal del estado, Gustavo Salas, aseguró que los enfrentamientos no tienen relación con las disputas en Sinaloa por el control de los territorios entre el crimen organizado. Informó que el individuo detenido se identificó como Brandon N., que es originario del estado de Durango, y que también ayer aseguraron armas largas, cortas y 2 vehículos, uno de ellos blindado. Por supuesto, queremos ser enfáticos en señalar que el acontecimiento de ayer por la mañana no tiene nada que ver con ninguna circunstancia o hecho de cualquier otra entidad federativa. Y a propósito de Sinaloa, a quien se refería el fiscal de Sonora, el gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, anunció que este lunes llegaron otros 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército a ese estado como parte de las medidas para fortalecer los operativos de seguridad. Ahí vemos la larga fila de estos elementos de las Fuerzas Especiales. Llegaron, les decía yo, por la reciente ola de violencia que ha dejado unos 70 muertos en esa entidad. Con este nuevo contingente, el número total de Fuerzas Especiales desplegadas en el estado asciende a 300. Estos elementos se suman además a otros 600 soldados que llegaron este sábado cuando 5 cuerpos fueron encontrados con signo de tortura en la salida sur de Culiacán. Y a más tardar en 1 hora nos llega un nuevo contingente de Fuerzas Especiales. Nos van a llegar 100 elementos más de Fuerzas Especiales. Vamos a tener solo Fuerzas Especiales 300. Son las que ya han estado actuando, ya han estado participando y participan en la coordinación con la Fuerza Aérea, con los aviones. Y a propósito de Sinaloa, el sábado en un enfrentamiento, el último ocurrido en Tres Ríos, murió Juan Carlos Sánchez Palacios, abogado de 34 años, quien, según sus familiares, fue una víctima colateral, porque cuando autoridades federales intentaban capturar a un presunto criminal, según los familiares, esta persona, este señor, no estaba involucrado en actividades delictivas, pero tuvo la mala fortuna de salir de su departamento para intentar proteger a su hija de una carga de gas lacrimógeno. Sin embargo, fue abatido por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En un comunicado dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya, familiares denunciaron que el operativo fue mal ejecutado y señalaron que a su familiar, a su pariente, le dispararon a sangre fría. Hasta el momento, las autoridades no han emitido aún una respuesta formal ante estas acusaciones. Y en Puebla, donde también este fin de semana hubo mucha violencia, fueron abandonados al menos 8 cuerpos embolsados en 3 autos en distintos puntos del estado. Alrededor del mediodía fue abandonada una camioneta negra atrás del Mercado Hidalgo con restos humanos. El sábado, delincuentes abandonaron 2 autos en llamas en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec con 7 cuerpos en su interior. Ante esto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes calificó hoy el hecho como mensajes entre delincuentes, aunque también dejó claro que no permitirá este tipo de situaciones en el estado que gobierna. Lo que hemos visto en días recientes obedece a una serie de actos que realizan personas y organizaciones al margen de la ley que buscan con el estruendo mandarse mensajes entre ellos a partir de lo que consideran que da resultados a sus intereses en el lenguaje de la violencia. Lo que digo es meramente descriptivo. Como autoridad, tenemos claro que más allá de la forma en que ellos se comuniquen, la obligación del Estado es prevenir que este tipo de sucesos ocurran, porque cuando ocurren generan zozobra y la inquietud legítima de la población y de los medios de comunicación. Así las cosas en el estado de Puebla. Y antes de ir a una pausa, mire usted estas imágenes. Se trata de Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Ayer Emma Coronel debutó como modelo en el desfile de la Semana de la Moda en Milán, Italia. Ataviada con un traje de novia, Coronel desfiló en el histórico Palazzo Cervolini, portando un diseño de April Black Diamond. Su viaje por Milán es su primera salida de Estados Unidos tras haber cumplido su condena por delitos relacionados con el narcotráfico.
unas semanas le presentamos una entrevista con Mariel Colón, abogada del Chapo Guzmán, y Emma Coronel, que hizo nuestro compañero Ángel Hernández, y ahí la abogada nos adelantaba que Emma también había debutado como actriz en un video musical de la canción La Señora, compuesta e interpretada por Mariel Colón. Esa es parte del trabajo que hizo Ángel Hernández. Dios lo bendiga y lo cuide. La señora sigue firme con usted aunque no la mire. Emma Coronel, de actriz a modelo allá en Milán, Italia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con todo el proceso del INE para comenzar la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Además, una entrevista con Adriana Dávila. Con información sobre política, con una ceremonia cívica de honores a la bandera en la explanada principal del Instituto Nacional Electoral. Ese instituto comenzó el proceso electivo extraordinario del Poder Judicial de la Federación, comicios, elecciones en la que la ciudadanía va a elegir por primera vez mediante voto popular a ministros, magistrados y jueces el 1 de junio del próximo año. Exactamente dentro de 9 meses. La consejera presidenta del INE dio a conocer que el organismo solicitará que se brinden protocolos de seguridad a los candidatos que participen en el proceso. Sin embargo, señaló que el organismo aún no tiene claro, el organismo y Medio México no tiene claro el costo que va a tener esta elección. Yo continúo siendo muy precavida en esto de estimar el presupuesto, porque habría que definir primero si vamos a instalar las 170,200 casillas o van a ser centros de votación, si vamos a ver el proceso electoral a partir de los 300 distritos electorales que ya tenemos conformados, o tendremos que hacer un ejercicio del marco geográfico electoral distinto. También habremos de ya iniciar nuestros acercamientos con la Secretaría tanto de Gobernación como de Seguridad para que podamos tener el protocolo en este tiempo como lo tuvimos en la otra campaña, por aquello de que algún aspirante decida solicitar protección. Y precisamente la consejera Carla Humphrey, consejera electoral del INE, habló sobre el inicio de este proceso en entrevista con Milenio. Señaló cuáles son los principales retos para este nuevo proceso, señalando también el del presupuesto como el problema más preocupante. Pues tenemos distintos retos. El primero es sin duda el presupuestal. El segundo, pues el tema también de la capacitación y la difusión de este proceso. Es un proceso distinto en el que se va a votar distinto, en el que habrá muchos nombres en las boletas, muchos nombres que no podrán hacer campaña porque no está permitido el financiamiento ni público ni privado. Y un tercero, pues también pues tiene que ver con el marco geográfico que estaremos definiendo muy rápidamente, porque de ahí se van a detonar muchos temas. Pues así todas las dudas que hay sobre este tema, ya iremos viendo si con el paso de los días, las semanas, los meses, se van resolviendo y tenemos más claridad en toda la parte operativa que se está señalando. En información sobre partidos políticos, ayer el Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió por unanimidad a los integrantes de su nueva dirigencia nacional, entre los que destacan Luisa María Alcalde como presidenta nacional del partido y Carolina Rangel como secretaria general, además de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, como secretario de organización. Y sobre estos nombramientos, por cierto, desde ayer se desató el futurismo tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales, especialmente sobre la figura de Andrés Manuel López Beltrán. Al respecto, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum calificó de especulaciones absurdas las versiones que ponen como aspirante presidencial. Ya desde ahorita todavía ni toma posesión la próxima presidenta para la elección de 2030 a Andrés Manuel López Beltrán. Tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública y es un gran organizador y a mí me da mucho gusto. ¿Se vuelve presidenciable para 2030? No, pero es que esas son especulaciones absurdas. Lo importante ahora pues es consolidar a Morena y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato por ahora, sino va a cumplir una función muy importante de fortalecimiento de Morena. Doctora.
Bueno, entonces el PRI ya definió a su dirigencia nacional, aunque todavía tiene ahí, parece, un litigio legal enfrente. Ayer Morena hizo lo suyo y queda el PAN, el Partido de Acción Nacional, donde avanza su proceso. El viernes pasado, hace 3 días, Adriana Dávila y Jorge Romero entregaron a la comisión organizadora de la elección interna del Partido de Acción Nacional las firmas de apoyo de militantes que serán analizadas para avanzar a la siguiente etapa. La comisión informó en un comunicado que ambos entregaron la documentación completa para buscar ser candidatos con su planilla a la presidencia y Comité Ejecutivo Nacional. La revisión será firma por firma y será pasado mañana, el miércoles 25 de septiembre, cuando se dé a conocer si los dos aspirantes cumplen los requisitos. Por eso, esta noche me da mucho gusto y me acompaña Adriana Dávila, una de las 2 personas que aspiran a dirigir al PAN. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, Adriana, otra vez a pelear cuesta arriba. Otra vez a pelear cuesta arriba, como es este país. Las y luchas, como es tu partido, y como es mi partido, bueno, la verdad es que no es distinto en el resto. La unanimidad a veces es designación, tampoco te creas que es algo distinto en Morena, sí, yo decía... pero nos ocupa justo por eso, porque repetir ese proceso sería muy grave. Una oposición que actúa como Morena no le sirve a este país. Como Morena y como PRI, por eso mencionaba yo al PRI, por unanimidad, Alito Moreno, y trae un litigio enfrente. Ayer, por unanimidad, ya vimos la planilla ganadora y ahora, pues todo parece mostrar que los dados van cargados para un candidato que no eres tú. Mira, sí, a mí no me espanta, hace mucho tiempo que yo vengo peleando la democracia interna en el PAN y la vengo peleando por muchas cosas. Hay a quienes les espanta que yo lo diga públicamente, pero ese es uno de los temas que me parece que el PAN tiene que revisar con toda claridad, porque insisto, cuando tú peleas en un espejo donde ves los mismos rostros, ¿no? Si Morena frente a ti y el PAN parece Morena, no serviría en este momento tan complicado. Y además, previa a noticias que tú pasabas, Roberto, antes de que yo llegara aquí, en donde vemos cómo se ha romantizado el crimen organizado, donde vemos cómo se ha normalizado algunas de las acciones que están pasando en Sinaloa o en Chiapas o en algunos otros lugares, me parece que el PAN tiene que entender esta responsabilidad de partido de oposición que le corresponde para levantar la voz. Y para hacerlo necesitamos varias condiciones. La primera es ser creíbles. Es decir, una dirigencia que no es creíble no le sirve a este país como oposición, porque de inmediato la descalificación por parte del gobierno y de la sociedad en su conjunto vendrá. Segundo, una dirigencia emanada de un proceso antidemocrático tampoco le sirve, y la democracia, además de un piso parejo, implicaría evidentemente que hubiera libertad para elegir propuestas y entender que en el comparativo se debe, llamémosle, retomar lo que sería mejor para este país. Tercero, hay datos muy claros, Roberto, que tenemos nosotros enfrente de las fallas que Acción Nacional ha tenido desde sus dirigencias y que pueden corregirse. Entre ellas, una organización interna que permita que tengamos promotores y cuidadores del voto y que no nos suceda lo que el 2 de junio, que pudo haber evitado la sobrerepresentación y que pudo haber evitado esto que estábamos viendo respecto del Poder Judicial, ¿no? Que hoy nos tiene arrinconados y con riesgos gravísimos para el país. Por contraste, si quedara Jorge Romero, no sería creíble la dirigencia del PAN. Mira, yo creo que deberían hacer una amplia reflexión sobre el papel de Jorge. Yo en lo personal le reconozco un buen trato, siempre lo he dicho, no tengo nada, no es un asunto personal, es simplemente el modelo de partido que cada quien quiere. Yo quiero un partido que no solo diga que quiere democracia, sino que la practique. A mí me interesa un partido que pueda consultar a sus militantes, pero también capacitarlos y formarlos para que puedan tener su derecho de votar y ser votados. Y ellos han estado durante mucho tiempo por las designaciones de cuotas y de cuates, ¿no? A mí me parece un partido fundamental que en su dirigencia, si alguien te va a acusar, pueda defender a la institución y las causas de México y no que haya una autodefensa. Esos son los contrastes que más bien tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. ¿Podemos hablar en este momento de que no hay piso parejo o en qué momento podemos hablar de eso? Mira, yo le he hablado, yo soy muy abierta en las cosas que pienso. A veces a algunos compañeros les espanta y dicen, Adriana, es que eso daña al partido. Y yo digo que lo que daña al partido es cuando se evidencian acuerdos como los que vimos en el Senado de la República, en la tribuna, entre los casos que pasaron en Veracruz, previo a la aprobación de la reforma judicial. Y lo que daña al partido es cuando hay actos que no tienen nada que ver con la decencia pública y también son evidenciados. Eso sí daña al partido. La democracia y la libertad jamás va a ser un riesgo para el PAN. ¿Por qué?
Porque nosotros nos formamos en un partido de libertades. Yo así entré a Acción Nacional hace casi 30 años. El proceso culmina en noviembre, ya muy avanzado, falta muchísimo. ¿Vas a aguantar? Claro, he aguantado casi 30 años en este partido. ¿Tú crees que no aguante lo que viene? Pero además no solo eso, yo vengo a hacer un llamado a mis compañeros militantes del PAN que ya dejemos esta etapa de que todo está muy difícil, que no se puede hacer, que el gobierno nos va a avasallar, que, a ver, sí hay condiciones verdaderamente tristes, hay condiciones en este país que no deberíamos aguantar, pero eso se resuelve siempre y cuando todos le demos para adelante. A ver, a darle, señores del PAN, a darle para cambiar lo que está aquí, a darle para tener una oposición creíble, a darle para corregir las cosas que estamos haciendo mal. Lo que está haciendo Morena ya lo sabemos, lo que van a narrar ya lo sabemos, lo que tenemos que cambiar es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué van a hacer de aquí a 2 meses y medio, a noviembre? Bueno, el 26 inician las campañas, hay que ir a recorrer el país, estamos haciendo campaña con 300,000. ¿Solo con la militancia? Sí, 300,000 militantes. Yo estoy interesada, y así lo he planteado ante la Comisión Electoral, en 2 cosas, Roberto. Primero, que tengamos más de un debate. La disertación, la comparación de ideas nos ayudaría muchísimo. Y yo creo que Jorge está dispuesto a debatir conmigo. Entonces, ya me canceló un debate para mañana que teníamos con otra colega tuya, no quiso. Pero bueno, yo le invito, vamos aquí, aquí. Claro, invítanos y yo aquí estoy. A todos los que sean. No debería temer a eso, ninguno de los dos, ¿no? Entonces, el primero, tengamos una revisión. Yo pedí a la Comisión de Elecciones y seguiré insistiendo en que tengamos una presentación frente a la sociedad civil organizada que nos permita decirles qué tipo de partido le ofrecemos no solo al PAN, sino a México. Y tercer elemento que yo planteé ante la Comisión, y quiero además hacerlo de conocimiento tuyo ante la Comisión Nacional Electoral, estoy por formalizar ante la Comisión Nacional Permanente que el caso concreto del Comité Directivo Estatal en Veracruz sea una delegación. Sí. Por el caso concreto los lunes. Mira, claro. La Comisión Permanente ya inició un proceso de expulsión, pero ya dijo Fernando y Miguel Ángel que ellos no se van a salir, que además van a hacer valer su fuerza. Y su fuerza, además, ya dijeron que apoyan a Jorge Romero. Entonces, a mí me preocuparía que Morena sea quien defina la dirigencia de Acción Nacional. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada más para concluir, en un debate, pues tendrías que decirle a Jorge Romero que, pues, no es creíble y que es cuate y que es cuota. Se lo he dicho muchas veces en otros espacios, lo he platicado personalmente con él seguramente tendrá cosas que decirme a mí, y yo además diría que no nos lo tomemos personal, son acciones y son asuntos que tendríamos que debatir. Ojalá que el PAN regresara a sus debates de asambleas y convenciones, que es una de las propuestas que yo estoy haciendo, porque eso abriría la discusión interna del partido. Si hoy lo hacemos públicamente, Roberto, es porque lamentablemente esos espacios están cerrados, y yo lo que les diría a todos ellos es, si prometen cambio, el tema no es solo lo que prometamos, las dos podemos prometer lo mismo. El asunto es quién puede cumplirlo, ¿no? Ya, muy bien, Adriana, pues rápidamente, recorren país, tienen reuniones con la militancia, y después, ¿quiénes votan? El 9 de noviembre se termina la campaña y el 10 de noviembre se hace una votación. Abierta, bueno, abierta a los militantes. A los militantes, 300,000 militantes. Con padrón. El famoso padrón. Que por cierto, yo lo tengo impugnado justo por eso. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros hicimos alrededor de 6,000 llamadas, ¿no? Y nos contestan 300. Ajá. Entonces, para mí sí es importante identificar algunos datos. También lo he planteado y no tiene que ver con miedo, tiene que ver con transparencia y libertad. ¿Y a qué me refiero? Mira, en la planilla de Jorge van algunos compañeros que han hecho su trabajo, que yo los respeto, pero que son alcaldes. Entonces yo pregunto, si vamos a tener dirigencias de tiempo completo o le vamos a responder en la política pública. Me parece un grave error distraer a los alcaldes en temas partidistas. Muy bien, Adriana, pues mucha suerte, y tienen las puertas abiertas de Milenio para venir a debatir cuantas veces quieran. Muchas gracias, yo estoy puesta para venir aquí y ojalá y Jorge acepte. Mañana también. Viene Jorge a Milenio también. Salúdamelo por favor y dile que yo estoy puesta. Bueno, no viene conmigo, viene en otro espacio, pero igual le extenderemos la invitación. Sí, Adriana. Y yo diré que me inviten en otros espacios también. Ya. Saludos. Sale, Adriana, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, trabajadores del Poder Judicial protestaron esta mañana en distintas ciudades del país, en su mayoría vestidos de blanco y portando pancartas, lanzaron consignas contra las reformas recién aprobadas, mientras en el INE se daba, como les decía, el banderazo de inicio del proceso que permitirá que en 2025 se elijan mediante el voto popular a jueces, ministros y magistrados. En Morelos bloquearon la carretera México-Cuautla, mientras que aquí en la Ciudad de México bloquearon intermitentemente el periférico sur. Así las imágenes. El Poder Judicial está de pie, está de pie. El Poder Judicial está de pie, está de pie. ¡Consejo, escucha! ¡Respeta nuestra lucha! ¡Consejo, escucha! ¡Respeta
hablando de la reforma al Poder Judicial, recordará seguramente el vergonzoso episodio de los reproches en la tribuna de la Cámara de Diputados entre Miguel Ángel Yunes Linares y Marco Cortés, diputado y todavía dirigente nacional del PAN, y luego la reaparición de Miguel Ángel Yunes, hijo, para votar a favor de la reforma al Poder Judicial, fijando en la memoria social, llámese Twitter o X o red social, la que quiera, la imagen de los Yunes como ejemplo de la palabra traidor. Pero resulta que en el resto del país hubo otros 43 Yunes. Salvador Frausto, director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, Chava. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Pues bueno, pues hicimos una revisión congreso por congreso, estado por estado, y resulta que hay 43 Yunes en los estados. Es Yunes decir, simbólicos, ¿no? Exactamente. Es decir, la cantidad de legisladores locales, de diputados de los estados, que votaron a favor de la reforma judicial. Siendo del PAN, del PRI o del PRD. Siendo de la oposición, ajá, PAN, PRI, PRD, incluso MC. 43 diputados locales votaron a favor de la reforma judicial en los estados. 33 votaron activamente, como en el caso de los Yunes. Y 10 se ausentaron, como se enfermaron o tuvieron tuvieron un papá en supuestamente en un problema judicial, y hubo uno del PRD que se abstuvo de votar. En total son 44 Yunes en los estados que traicionaron o no tuvieron disciplina partidista para apoyar, oponerse a la reforma judicial. Es decir, lo que vimos en el Congreso Nacional, que fue un senador que votó en contra y uno que se ausentó, si lo vemos en los estados, suman 44, Robert. 44 casos iguales se repitieron en los estados donde no debían haber votado en ese sentido, pero votaron traicionando a su partido, traicionando pues a la gente que votó por ellos, ¿no? Exactamente. Los partidos más indisciplinados fueron el PRI y el PRD. Más el PRI y después el PRD. El PRD con tan poquitos legisladores que debe tener, ¿no? Los poquitos que tenía por aquí y por allá, se sumaron a Morena y votaron a favor de la reforma judicial. Eran pocos y salieron malos. Exactamente. ¿Este trabajo lo vamos a presentar? Mañana sale en Milenio Impreso y en Milenio Web, y el tercer lugar es MC, y en cuarto lugar el PAN. El PAN resistió más, fíjate. Frente a los embates, digamos, para apoyar esta reforma judicial. Al PAN nacional, que le llovió a nivel nacional, a nivel del país, le llovió por el caso de los Yunes, ¿no? Exactamente, porque pues al tener legisladores con cola que les pisen, pues fueron más vulnerables a ser cooptados por la mayoría de Morena, Verde y el PT. Sí, pero en el país, entonces, los del PAN aguantaron más. Aguantaron más. Los del PRI fueron más vulnerables, y damos cuenta, estado por estado, cuántos diputados, y vamos a dar los nombres de los 44 que son considerados traidores dentro de las filas de la oposición. Sí, pues has visto los memes, ¿no? La palabra traidor y aparece en la foto de los Yunes. Exactamente. Entonces pasó lo mismo en el país, pero no tienen tanto reflector. No tienen tanto reflector, pero son bastantes. Bueno, pues ahí están. Mañana en la edición impresa de Milenio Diario y a la misma hora en milenio.com, nuestro portal, la lista, los nombres, los estados, los partidos, todos los detalles de los otros Yunes. Así es un reportaje de mi compañero Esteban David Rodríguez. Muy bien. Y bueno, pues ahí está. Está muy interesante. No, está bastante chismosito, diríamos, en el medio. También, sí. Bueno, gracias, Chava. Muy bien, Robert. Bueno, vamos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero seguirá al frente de la Fiscalía General de la República. Sheinbaum Pardo dijo que se reunió esta mañana con el fiscal general, con quien acordó trabajar de manera coordinada, atajando así rumores sobre una posible salida de Gertz de la FGR. Esta mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro Gertz Manero, y una muy buena reunión. Como ustedes saben, la autonomía de la fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y una muy buena reunión. No, se queda, sí, se queda. ¿Cuánto tiempo más le platicó? No, por lo pronto se queda. Ok. Sí, estamos hablando de la coordinación.
Estamos a 7 días, una semana para que termine el sexenio del presidente López Obrador. Por eso, a partir de ayer y esta semana les vamos a presentar un resumen de lo que ha sido este sexenio en sus principales rubros, en los principales rubros de la vida pública. Ángel Hernández nos trae hoy el recuento de lo obtenido por este sexenio en política exterior. La política exterior durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se basó en buscar un equilibrio entre la cercanía con países de izquierda y la cooperación con Estados Unidos, aunque desde el inicio dejó claro que se regiría por el principio de no intervención. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención. El presidente limitó su participación en foros internacionales y se enfocó en reforzar la relación con países de América Latina, en especial con Colombia tras la elección del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022. Celebramos que Colombia y su pueblo estén viviendo un momento estelar en su historia fecunda. También procuró una relación más cercana con los gobiernos de Rusia y China, con quien ha acelerado el intercambio comercial. Sin embargo, hubo algunas pausas en las relaciones diplomáticas. En 2022, el presidente López Obrador pausó las relaciones con España debido a que el rey Felipe VI se negó a disculparse por los crímenes cometidos durante la conquista. La pausa se mantiene. En España, la monarquía no entendió lo que estábamos proponiendo. Había mucha arrogancia. El 9 de abril, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la embajada mexicana en Quito fue irrumpida 4 días antes por fuerzas especiales de la Policía Nacional para detener a Jorge Glass, el ex vicepresidente de ese país acusado de lavado de dinero y cohecho. El 28 de agosto, el presidente anunció una inusual pausa con los embajadores de Estados Unidos y Canadá por declaraciones contra la entonces iniciativa de reforma al Poder Judicial. No les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Con esto hacemos una nueva pausa, pero regresamos con la información de negocios y después deportes. En información internacional, en Líbano ya suman 492 personas que murieron, entre ellas 24 niñas, tras los ataques de Israel en ese país, en Líbano, por lo que miles de habitantes buscan salir de ese país para resguardarse en sitios más seguros. El gobierno libanés ha activado un plan nacional de emergencia para atender a los más de 1.600 heridos por estos bombardeos y también se contempla suministrar alimentos a la población afectada. Además, las autoridades han decretado el cierre de todas las guarderías y colegios del país. También están coordinando la apertura de refugios. Sobre esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los mexicanos que viven o que por alguna razón están en Líbano para que abandonen el país. Y bueno, le decía cuando empezamos el programa de la situación en el sureste del país por las lluvias y por la inminente llegada del huracán John. Bueno, ya las aerolíneas del país están empezando a mover sus vuelos, a cancelar uno, a suspender otros, a pasarlos para otras fechas. Revise usted en la página de internet de la aerolínea si tiene usted programado un vuelo del sureste para acá, para la Ciudad de México o para cualquier otra parte del país. Revise, por favor, las páginas de las aerolíneas porque ya están resintiendo los efectos de las lluvias y están empezando a mover sus vuelos. Y a propósito de aeropuertos y negocios, vamos a platicar con Karina Martínez sobre esta petición que hizo Alianza IN de reglas claras en la operación de plataformas digitales de taxis en los aeropuertos. Ya ve este lío que traen la mafia de los taxistas ya que operan con los taxistas de aplicación. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas noches, Roberto, te saludo con mucho gusto y en efecto, ya lo platicabas, hemos hablado en diversas ocasiones acerca del conflicto que tienen los taxis permisionados con los taxis de la aplicación y si bien ya hemos hablado mucho sobre los permisionados y el sentir que tienen ellos, este es el turno de darle la voz al otro lado de la historia, pues Alianza IN llamó a las autoridades a retomar las plataformas para buscar que los taxis de aplicación de movilidad, los taxis de aplicaciones digitales puedan entrar de nuevo de manera legal y regulada a todos los aeropuertos del país. La asociación indicó que se ha centrado mal el tema de los taxis de plataforma, pues más allá de las ganancias o de las pérdidas que pueden ocasionar que se tenga la operación dentro de los aeropuertos, señaló que lo más importante es darle a los usuarios la oportunidad de elegir la alternativa de transporte que sea más adecuada a sus necesidades y a su bolsillo. Alianza IN hizo hincapié en que esta regulación se vuelve necesaria dado que cada año llegan a México decenas de millones de turistas a través de las terminales aéreas y de hecho indicó que de acuerdo con información de ONU Turismo en 2023 llegaron a México 14.7 millones de visitantes, lo que convierte al país en el sexto país más visitado del mundo. De ahí la necesidad de tener más opciones de movilidad para todas las personas. Eso sí, esta Alianza IN, que es la que representa a las plataformas de movilidad como Uber y Didi, señaló que todas las aplicaciones son conscientes de que en el momento en que se les permita operar en los aeropuertos será regulado y cumpliendo ciertos requisitos. Por lo pronto, Roberto, muy importante, mañana los taxistas permisionados que operan en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México darán una conferencia donde hablarán acerca de la postura que tienen sobre los taxis de movilidad y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se dice ahí y también por posibles bloqueos y reacciones. Así es, Karina, muchas gracias. Vamos a estar pendientes con nuestros reporteros viales, con ustedes del área de negocios y pues pasan los años y ninguna autoridad se faja los pantalones para resolver este problema que es muy sencillo. Dejen operar a los taxis de aplicación, por favor, pasa en todo el mundo, así que bueno, ¿por qué no podría pasar en este? Gracias, Karina. Muchas gracias, Roberto, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente y vamos a hacer la última pausa, regresamos con deportes, no se vayan. Minela Taide, buenas noches. Querido Roberto, al fin podemos hablar de las Chivas, de tus Chivas y de lo mal que le ha ido a Javier Hernández justamente con el Guadalajara. Javier Hernández, ¿el Chicharito? El flamante refuerzo del 2024 que regresó a las Chivas y que todo el mundo estaba emocionado, al menos los jugadores o los aficionados del rebaño. Por la venta de playeras, me imagino. Así es, ve esa playera tan bonita que traía. No, la verdad y la realidad de Javier Hernández es que no ha podido, se ha lesionado, Roberto. Eso es lo que simplemente con Javier Hernández no ha funcionado. Recordemos que llegó y se tenía que recuperar de una lesión en la rodilla. Tardó hasta la jornada número 8 de ese clausura 2024 para volver a tener actividad. Después de eso regresa, se vuelve a lesionar. Incluso la semana pasada, a mitad de semana, jugó ante León. Le ganaron las Chivas 2-0 a León. Regresó Javier Hernández, entró de cambio y ¿qué crees? Que el viernes anuncian que estaba lesionado de nueva cuenta. Entonces, Mineli, es Javier, que es una institución, es un ídolo. No, nadie lo niega, Entonces no me lo ataques. Javier es lo que conocemos como un señor de la tercera edad, futbolísticamente hablando. Es un anciano ya, por su rendimiento, por todo lo que corrió, por todo, ¿no? Claro, pero muchos creían que sí realmente venía a aportar justamente a los Chivas. Periodistas deportivos. No, yo tengo muchos conocidos que defendían a capa y espada. Seguro que hiciste una encuesta a mano alzada. Lo que podría hacer Javier Hernández con este Guadalajara. Javier no iba a hacer absolutamente nada, lo sabíamos todo el mundo. No. Bueno, la directiva sabía que venía a vender playeras. No, vamos a ver rápidamente los números, porque los números son los crueles, son los fríos, son los que te dicen qué pasa con Javier Hernández. 17 juegos de 34 posibles. La mitad. Así como 687 minutos, porque no ha jugado los partidos completos, de 3,060, lo que equivale a un raquítico 22%. Cifras muy pobres, Roberto, para un fichaje estrella que apenas tiene 8 partidos como titular
y ningún ¿Tú esperabas que viniera a salvar a las Chivas? No lo esperaba, no esperaba que viniera a salvar a las Chivas, pero sí esperaba que fuera un jugador que aportara quizá lo mejor de cambio. Pero ya ni en la MLS daba nada. No, se lesionó. El Pues último sí. año con el Galaxy se lesionó. Pues ¿de dónde venía, Llega a Minelli? Chivas lesionado también, Pues sí, fue hasta Minelli. la jornada 8, pero creíamos que iba a ser al menos un aporte interesante. Hay que agradecerle al Dios Todopoderoso que camina, que respira. No, tú eres más cruel que yo, ¿lo estás defendiendo? Sí, No sé si lo estás defendiendo. Mira, cuando el Chicharito hizo todo lo que hizo, ya. Lo demás que viene a robar, que viene a vender camisetas, lo que quieras, se le permite, Claro, es uno de los mejores jugadores el fin de semana, hay que mencionarlo. Sí, claro, no sé por qué, pero el fin de semana vi un video, no sé si tú lo viste en X, en las redes, vi un video de todo lo que hizo en la Premier, en la Liga Premier. Sin duda. Y ningún mexicano, ni Hugo Sánchez, ha hecho eso. No. Su llegada al Manchester United fue impresionante, carrera. Es más, te voy a decir, hasta su paso por el Real Madrid, los pocos partidos que jugó, brilló. La verdad es que brilló, ¿no? Y ya después de eso, ¿quieren todavía que corra en el, ¿cómo se llama? En el estadio de Chivas? En el Akron. Todavía quieren que corra en el Akron, por Dios. No, pero para algo lo traes. Vete allá a Zapopan, échate yo creo que en algún instante ya se debe plantear Javier Hernández qué va a pasar con su carrera. No, porque sí, debemos ver hasta dónde llega Javier Hernández, hasta dónde rinde con estas lesiones. Esta discusión. ¿Por qué quieres? Pues él que haga lo que quiera. Pero si lo firma, que lo firme. ¿Que está en la banca todo el tiempo? Ay, no, si él quiere, Roberto. y las Chivas quieren, bueno, caliente la discusión, vamos a seguir en sobremesa, ahorita un café para seguir defendiendo al Chicharito. ¿Usted qué opina? Escriba, nos vemos próximamente, gracias. ¿Tú quieres que